Muy bien, entonces pues continuamos. Acuérdense que estamos en la raza adánica, nuestros orígenes. Ya en esta recta final de este episodio voy a hablar acerca del clímax en su propia imagen, en la imagen de Dios. En Génesis 1:27 describe el clímax del proceso mediante el cual Dios creó al hombre. Creó Dios al hombre a su imagen. Dios no descansó en este proceso de creación hasta que produjo su propia semejanza. De igual manera, al tratar con la nueva criatura en Cristo, Dios no descansará hasta que haya producido en ella su propia imagen y semejanza. Esta es su meta y su objetivo final. En Génesis 2:7 se le da un nuevo título a Dios, Jehová Dios o Dios el Señor, como viene en la nueva versión internacional. Como lo mencionamos anteriormente, la mayoría de los eruditos modernos prefieren usar el nombre de Yahweh en vez de Jehová. Pero cualquiera que sea la forma que se utilice, el hecho más importante es que es un nombre propio o nombre personal. En Génesis 1 tenemos solo el nombre de Dios, pero en Génesis 2 se agrega el nombre sagrado Yahweh. Esto es importante porque en el capítulo 1 describe la creación general, mientras que en el capítulo 2 la creación de Adán como persona. Entonces, la introducción del nombre personal de Dios, Yahweh, enfatiza que Dios como persona creó a Adán también como persona. Este factor estableció una relación singular entre Dios, el creador, y Adán, la criatura. Hay otros rasgos singulares en Adán que al parecer lo distinguen de cualquier otra criatura de Dios. El más importante es el método de su creación. Dice la palabra de Dios, Jehová Dios o Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7. La palabra formar generalmente se utiliza al hablar de un alfarero que forma una vasija de barro. El relato describe a una vasija de barro que es hábilmente moldeada hasta que ser convertida en la escultura más bella que se haya visto sobre la tierra. O sea, no obstante, esta era solamente una pieza de barro sin vida hasta que Dios le impartió su misma vida, dice la palabra. Y Dios, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el original hebreo, el anterior versículo es tremendamente vívido y dramático. En la lengua hebrea es frecuente que el sonido de una palabra refuerce el significado de la misma. Por ejemplo, la palabra botella es bakbuk, la cual reproduce un gorgoteo o murmullo de agua que es vaciada de dicho recipiente. Bakbuk. Bakbuk. Es como cuando hace kluk, 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 bakbuk. Ajá. De manera similar, donde la escritura dice que Dios sopló en su nariz, la palabra hebrea traducida como soplar es yipak. Yipak. Fonéticamente, el sonido de la P intermedia es un sonido explosivo. En otras palabras, es producido por una pequeña explosión, una expulsión aguda y prolongada del aire. Del otro lado, el sonido gutural hebreo chet, la che al final de yipak, pach, consiste en una pequeña expulsión desde la garganta. La frase total yipak indica que hubo un soplo agudo y prolongado y no fue un débil suspiro, sino una expulsión fuerte y poderosa del aliento divino en la nariz y la boca de esa figura de barro que produjo una persona viva, o sea, un ser humano, o como lo llama la escritura, un alma viviente. Dios continúa en su actividad creadora. Piensa en el milagro descrito. Aún en el aspecto físico, considere el hecho maravilloso de las pequeñas bolas de barro que se convierten en los ojos y todos los órganos interiores que cobran vida, el corazón empezando a latir y la sangre a circular. Permítanme señalar que si existe alguna base lógica para buscar la sanidad de parte de Dios, tiene su origen en este hecho de la creación. Cuando sus zapatos necesitan reparación,
no se los lleva al relojero, sino al zapatero. Cuando su cuerpo necesita restauración, lo lógico es acudir a quien lo hizo, su Creador. Esta es una base bien sólida para el ministerio de sanidad mediante la oración. Contar con esto, con esta información es primordial para nosotros entender cómo funcionan las cosas y a quién acudir para buscar restauración, sobre todo en esa área. En San Juan 9, 1 al 7, cuando Jesús encontró a un hombre ciego, lo sanó de una manera maravillosa. Escupió en el suelo, hizo lodo y ungió con él los ojos del ciego. Luego lo despidió diciéndole, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Jesús pudo haber sanado a este hombre de muchas maneras, pero escogió hacerlo de ese modo. ¿Por qué? Bueno, el hombre había nacido ciego. Sus ojos jamás habían tenido visión. Me imagino que estaban enjuntos, demacrados. Esto no fue precisamente un acto de sanar una enfermedad, fue en realidad un acto creativo. Jesús estaba advirtiendo a su generación, yo soy el mismo que en el huerto del Edén sopló el barro y le dio vida. Cuando moldeó el barro y soplo mi aliento en él, hay creación. Ese es como el mensaje del Creador Jesús. Cuando Dios descendió al Edén y puso su nariz y su boca sobre la nariz y la boca de la figura de barro y sopló su aliento, el hombre llegó a ser un alma viviente. Vamos a ver ahora este apartado que se llama el aliento de vidas. ¿Okay? Los primeros capítulos del Génesis revelan vidas en dos niveles diferentes, en el espíritu y en el alma. Cada una de ellas es ilustrada vívidamente por la palabra hebrea utilizada. La palabra hebrea traducida como espíritu es ruach, en la cual la letra terminal chet describe un flujo continuo que no depende de una fuente externa. De otro lado, la palabra hebrea para designar el alma es nefesh. Esta última describe la vida que debe recibir antes de poder dar. Nefesh comienza con una aspiración seguida por expiración de aliento que debe ser recibido. Nefesh. En el capítulo 3 ya se señaló que los primeros capítulos del Génesis contienen ciertas palabras que son plurales en su forma. Esto no es aplicable a la palabra vida, que es chaim en hebreo, chaim. Hay dos formas de vida, tal como la conocemos, la vida del espíritu y la vida del alma. Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vidas, chaim, en plural, en todas sus formas. El método de la creación entonces del hombre fue único y singular. Y no me refiero ahora a la creación de su cuerpo partiendo del barro, sino al hecho de que Dios sopló en él en forma directa. De esta manera Dios y el hombre tuvieron una confrontación directa, cara a cara. Yo creo que este hecho demuestra que el hombre, entre todas las criaturas del universo, tiene una capacidad única para tener acceso ¿a qué? A la presencia de Dios. También significa que hay algo en el ser humano que tiene correspondencia con algo de Dios y que encuentra expresión en una sola palabra, comunión. El propósito supremo del Evangelio es llevar al hombre de regreso a ¿qué creen? A esa comunión con Dios, a que estén cara a cara, como al principio. Lo anterior señala una correspondencia singular entre los capítulos iniciales y finales de la Biblia. El clímax de la relación que comenzó en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se muestra en Apocalipsis 22, versículo 3 y 4, que es la última descripción que hace la Escritura del pueblo redimido de Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces volvemos a tener comunión cara a cara. En este punto el ser humano ha sido traído de vuelta a una comunión cara a cara con el Dios Todopoderoso que lo creó. Los propósitos de Dios que fueron de manera temporal frustrados por Satanás se cumplen finalmente a través de Jesucristo y su obra redentora.
Este hecho hace la relación del hombre con Dios única y decisiva. Tiene una capacidad de tener comunión con Dios que no la igualan los ángeles. En la eternidad, los redimidos por Cristo van a estar más cerca de Dios que los ángeles. Una de las cosas más maravillosas que encuentro en las Escrituras es lo mucho que Dios se interesa por el hombre. No puedo menos que decir con el salmista, cuando escribió en el Salmo 8, verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En otras palabras, ¿por qué te tomas tanto trabajo con nosotros los seres humanos? Tal como yo lo entiendo, la Escritura, con objetividad, somos el centro de la atención de Dios, somos la niña de sus ojos. En 1 Corintios 3:21, Pablo dice a los cristianos, todo es vuestro, todo lo que está en los cielos y en la tierra nos pertenece, todo está a nuestra disposición. En mi caso personal, nada me aflige más que encontrar cristianos que hablan y actúan como si no fueran importantes. O sea, tampoco hay que irnos a los extremos, porque de pronto sí hay hermanos que se creen así como alguien más importante que Dios mismo, pero no se trata de eso. Somos importantes como creación de Dios, ¿va? Tal forma de hablar y de actuar podría parecer humildad, pero en realidad es incredulidad. Somos las personas más importantes del universo, no por lo que somos en sí, sino por la obra redentora de Cristo a nuestro favor. ¿Está escuchando bien? Fuimos creados en Él para tener una relación especial con Dios. Continuamos con el siguiente apartado, la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 revela que hay dos diferentes aspectos de la similitud entre Dios y el hombre. En primer lugar, fue hecho a imagen y segundo, a semejanza. O sea, tselem, imagen, segundo, semejanza, dimut. Es una D-M-U-T, dimut, de Dios. La palabra imagen, que es con T al principio, tselem, describe una forma externa. En la palabra hebrea normal para expresar la idea de sombra o como tal es traducida muchas veces en el Antiguo Testamento. Tselem tiene que ver con eso, con sombra o algo así, la idea de una sombra. Es interesante que una forma verbal se repita en hebreo moderno como hacerse tomar su fotografía. La palabra imagen o tselem también es eso, como cuando te haces tomar una fotografía y tú la estás mirando, una fotografía de ti mismo la estás mirando, así Dios nos mira. Es una fotografía de Él. Somos una fotografía de Él. Durante más de 3.500 años el idioma hebreo ha utilizado siempre esta palabra para referirse a la forma externa visible, tselem. El hombre representa a Dios tanto en su forma interior como exterior y su apariencia externa se asemeja a la de Dios. Algunas personas tienen una idea vaga de Él, indefinida, confusa, no saben cómo es Dios y no pueden visualizarlo con una forma definida, pero la Biblia revela que Dios tiene mano derecha, mano izquierda, ojos, oídos, que tiene pies, también que se sienta y se pone de pie y camina, que tiene frente, espalda. En todos estos aspectos es como usted y como yo, aunque en realidad no es que Él sea como nosotros, sino al contrario. Usted y yo somos como Él. En la raza humana es el hombre y no la mujer el que refleja con mayor exactitud la apariencia externa de Dios. ¿Está escuchando? En 1 Corintios 11:7, el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Es impresionante señalar que Pablo está hablando aquí de la apariencia física exterior, no de la naturaleza espiritual interior. Todo esto llega a su máxima expresión en el hecho de la encarnación. Dios se encarnó en una persona, en la persona de Jesucristo. Él hizo su habitación en el hombre y se manifestó en un cuerpo carnal. Era conveniente que el cuerpo fuera el de un ser humano varón.
Entonces, todo esto llega a su máxima expresión en el hecho de la encarnación. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Él hizo su habitación en el hombre y se manifestó en un cuerpo carnal. Era conveniente que el cuerpo fuera el de un ser humano varón. En otras palabras, hay algo en el ser humano varón que fue específicamente diseñado para reflejar a Dios. Ni siquiera los ángeles tienen esta función singular de mostrar la apariencia visible de Dios. Ese privilegio le fue reservado al hombre. Ahí la razón por la cual el enemigo trata siempre de dañar la imagen del hombre varón. Esa es otra razón por la cual el diablo odia a los hombres, ¿sí? Y trata de corromper la imagen de Dios en ellos. Había una jovencita que estaba comprometida con alguien cuya foto llevaba en la cartera. Un día recibió una carta de su prometido en la cual le decía que había encontrado a otra persona con quien planeaba casarse. Cuando recibió la noticia, saca la fotografía y ¿qué creen que hace? La rompió en pedazos y luego la pisoteó. No podía tocar al hombre, pero pudo pisotear ¿qué? Su imagen. Esa es exactamente la reacción de Satanás. Normalmente no puede tocar a Dios, no puede tocar a Dios. Entonces, ¿qué hace? Toma la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? El hombre. La rompe, la pisotea. Cada vez que un borracho camina tambaleándose, dando tumbos y vomitando por la calle, se puede ver al diablo pisoteando la imagen de Dios. En cierto sentido dice, mira Dios, ¿ves cómo luce tu imagen? Eso es lo que yo siento respecto a ti. No te puedo tocar, pero ciertamente puedo dañar tu imagen. Hubo un breve periodo cuando Satanás pudo tocar a Dios, por así decirlo. Fue cuando Jesús vino en forma humana y se sometió al juicio de Pilato. Entonces el diablo pudo hacer realmente lo que quiso con Dios en la persona de Jesús. El resultado fue que la crucifixión. Pero en todas las demás ocasiones Satanás tiene que limitarse a hacer lo peor que puede a los seres humanos creados para reflejar la imagen de Dios. Ahora, examinemos la palabra demut. La otra palabra hebrea usada en Génesis 1:26 para describir la semejanza del hombre con Dios. Demut es un término más general que tselem. No se refiere básicamente a la apariencia exterior, sino a toda la persona del hombre. Ya he señalado que en Dios existe una triunidad y hay en el hombre una triunidad que es equivalente a la de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos constitutivos de nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde lo vemos en las Escrituras? 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo ora para que los creyentes de esa iglesia de Tesalónica, para que el Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la santificación total involucra los tres elementos: que tú seas santificado en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu le fue soplado al hombre en la creación por el Creador. Su cuerpo fue formado del barro de la tierra y entonces la unión del espíritu de lo alto y el barro de la tierra produjo ¿qué? Un alma. El alma es el ego individual en cada uno de nosotros. El alma se puede decir puede decir las frases haré o no haré. Es el elemento que hace las decisiones en nuestra personalidad. El alma maneja el timón con el cual nos guiamos a través de la vida. En Santiago 3:1 al 5 se revela que el timón es la lengua. Entonces, la salvación viene al alma que toma la decisión correcta en respuesta al Evangelio y lo obedece viviendo un estilo de vida apropiado. Entonces, la unión de Dios, el Creador, con un cuerpo carnal produce un nuevo hombre. Este nuevo hombre es un ser moral. A diferencia de un animal, conoce el contraste entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo.
Entonces, usted puede entrenar un perro para que haga ciertas cosas y para que no haga otras. Si ocurre que el animal hace alguna de las cosas que usted le prohibió, usted lo descubre. Este meterá la cola entre las piernas y se mostrará culpable. Pero eso no es prueba de que tenga una conciencia que pueda discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es solo un acondicionamiento que determina un comportamiento de ciertas situaciones. Pero el ser humano fue creado con una conciencia que le dice que ciertas cosas no son correctas. El día de hoy, algunas personas están adoptando una nueva moralidad que es tan antigua como el huerto del Edén. En cada generación, Satanás procura hacer borrosa la distinción entre lo recto y lo que no lo es, entre lo bueno y lo malo. Pero subsiste el hecho de que el hombre tiene un sentido moral que no puede evadir. Por ejemplo, puede emborracharse y atiborrarse de drogas, pero no importa lo que haga, no puede escapar al hecho de que conoce lo que es correcto y sabe bien lo que está mal. Otro rasgo distintivo del hombre es que tiene una capacidad para crear, la cual recibió de Dios. Esto se demuestra de varias maneras. El hombre puede planear, construir y ejecutar. Por ejemplo, si quiere cruzar el mar, puede diseñar y construir un barco. Puede saber los elementos que necesita y la manera de ensamblarlos. Puede concebir y lograr un propósito. En otras palabras, el hombre tiene cierta capacidad creadora que los animales inferiores no tienen. Un conejo puede hacer una madriguera, un pájaro puede construir un nido, pero ellos nunca cambian, no desarrollan nada, no logran ningún progreso. La capacidad de cambiar y desarrollar el medio en que vive está limitada a los seres humanos. En todas las tres áreas de la personalidad del hombre, tanto espiritual, moral e intelectual, los elementos que encontramos son únicos y provienen de Dios. Bueno, con esto concluimos este episodio de la raza adánica, nuestros orígenes. Quédate conmigo para la siguiente sesión donde vamos a continuar con la raza adánica, nuestro destino.